Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo de La Esfinge de los Hielos. En Spotify me encuentra como Leer para Viajar y en YouTube como Deporte y Cultura JB. Continuamos con el capítulo 18. Este capítulo se titula Decisión tomada. Dirk Peters, Hun era el mestizo. Dirk Peters, el devoto compañero de Arthur P.M., el que el capitán Lengui había durante tanto tiempo y tan inútilmente buscado en los Estados Unidos, y la presencia del cual iba tal vez a darnos una nueva razón para proseguir aquella campaña. No me asombraría que con un poco de olfato el lector haya desde páginas anteriores reconocido a Dirk Peters en Hun, y que esperase este golpe teatral. Hasta afirmo que lo contrario me hubiera sorprendido. En efecto, nada más natural ni más indicado que este razonamiento. ¿Cómo el capitán Lengui y yo, que tan a menudo leíamos la obra de Edgar Poe, en la que se traza con preciso dibujo el retrato de Dirk Peters, no habíamos sospechado que el hombre embarcado en las Falkland y el mestizo era una misma persona? ¿No era una falta de perspicacia por nuestra parte? Lo concedo, y sin embargo, la cosa se explica hasta cierto punto. Sí, todo en Hun revelaba origen indiano, que era el de Dirk Peters, puesto que pertenecía a la tribu de los Usarokas de Far West, y esto tal vez hubiera debido lanzarnos al camino de la verdad. Pero considérense las circunstancias en las que Hun se había presentado al capitán Lengui, circunstancias que no permitían poner en duda su identidad. Hun habitaba en las Falkland, muy lejos de Illinois, en medio de marineros de distintas nacionalidades que aguardaban la estación de la pesca para pasar a bordo de los balleneros. Desde su embarco se había mantenido con nosotros en la mayor reserva. Aquella era la primera vez que le oíamos hablar, y nada hasta entonces, en lo que a su actitud se refiere al menos, había inducido a creer que ocultarse su verdadero nombre, y se acababa de ver que sólo a las últimas instancias del capitán se había declarado. Verdad que Hun era un tipo bastante extraordinario para provocar nuestra atención. Sí, ahora recordaba yo sus extrañas maneras desde que la goleta había flanqueado el círculo polar, desde que navegaba por la mar libre, sus miradas dirigidas incesantemente hacia el horizonte del sur, su mano, que por movimientos instintivos se tendía en dicha dirección. Después, en el islote Bennett, parecía haberle visitado ya, y en el que había descubierto un resto de la James, y en fin, en la isla Salal, él había tomado la delantera y nosotros le habíamos seguido como a un guía a través de la planicie agitada hasta el lugar que ocupaba el pueblo de Cloc Cloc. A la entrada de la quebrada, cerca de la colina donde se cruzaban los laberintos, de los que ninguna señal quedaba, sí, todo esto hubiera debido ponernos alerta, hacer nacer en mí por lo menos el pensamiento de que Hun pudiera estar mezclado a las aventuras de Arthur P.M. Pues bien, no solamente el capitán Lengui, sino también su pasajero Jorlin, tenían una venda sobre los ojos. Lo confieso, éramos dos ciegos, y ciertas páginas del libro de Edgar Poe debían habernos dado gran clarividencia. En suma, no había que poner en duda que Hun fuese realmente Dirk Peters, aunque 11 años más viejo, era un tal como Arthur P.M. le había pintado. Verdad que el aspecto feroz de que habla la relación no existía. Y, por otra parte, según el mismo Arthur P.M. declaraba, no era más que ferocidad aparente. En lo físico nada había cambiado. La estatura pequeña, la musculatura recia, los miembros colocados en una mole de Hércules, y las manos tan grandes y gruesas que apenas habían conservado la forma humana, las piernas y brazos arqueados, la cabeza de prodigioso tamaño y la boca enorme, con anchos dientes que los labios no cubrían jamás, ni aun en parte. Lo repito, tales señas concordaban perfectamente con las nuestros reclutados de las Falkland.
pero no se encontraba ya en su rostro aquella expresión que, si era el síntoma de la alegría, no podía ser más que la alegría del demonio. En efecto, el mestizo había cambiado con la edad, la experiencia, los golpes de la vida, las terribles escenas en que había tomado parte, incidentes, como decía Arthur P.M., completamente fuera del registro de la experiencia y que traspasaban los límites de la credulidad de los hombres. Sí, la ruda lucha de las pruebas sufridas había desgastado el espíritu de Dirk Peters. No importa, era siempre el fiel compañero al que Arthur P.M. había debido a menudo su salvación, aquel Dirk Peters que le amaba como a un hijo, y que nunca había perdido la esperanza de volverle a encontrar algún día en las espantosas soledades de la Atlántida. Ahora bien, ¿por qué Dirk Peters se ocultaba en la Falkland bajo el nombre de Hun? ¿Por qué desde su embarco en la Hambrain había procurado conservar su incógnito? ¿Por qué no había dicho quién era, puesto que conocía las intenciones del capitán Lengui, cuyos esfuerzos todos tendían a salvar a sus compatriotas siguiendo el itinerario de la James? ¿Por qué? Sin duda, porque temía que su nombre inspirase horror. No era él el hombre que se había mezclado a las espantosas escenas del Grampus, el que había muerto al marinero Peters, quien se había alimentado de la carne de éste y bebió de su sangre. ¿Para qué revelar su nombre preciso? Era que esperase que, gracias a su revelación, la Hambrain intentaría encontrar a Arthur P.M. Después de haber vivido durante algunos años en Illinois, el mestizo se había instalado en la Falkland con el único objetivo de aprovechar la primera ocasión que se ofreciese para volver a los mares atlánticos. Al embarcarse en la Hambrain, contaba con decidir al capitán Lengui, cuando éste hubiera recogido a sus compatriotas en la isla Salal, a elevarse a más altas altitudes, prolongando la expedición en beneficio de Arthur P.M. Y sin embargo, ¿qué hombre de buen sentido hubiera admitido que aquel infortunado viviese después de 11 años? Al menos, la existencia del capitán William Guy y de sus compatriotas estaba asegurada con los recursos de la isla Salal. Además, las notas de Peterson afirmaban que ellos se encontraban allí cuando él les había abandonado. En cuanto a la existencia de Arthur P.M., sin embargo, ante la afirmación de Dirk Peters, la que lo reconozco no descansaba en base sólida. Mi espíritu no protestó, como parecía ser lo indicado. No, y cuando el mestizo gritó, «P.M. no ha muerto, P.M. está allí, es preciso no abandonar al pobre P.M.», aquel grito me conmovió profundamente, y entonces pensé en Edgar Poe y me preguntaba cuál sería su actitud, tal vez su confusión, si la Hambrain llevaba a aquel cuya muerte, tan repentina como deplorable, había anunciado el célebre novelista. Decididamente, desde que había resuelto tomar parte en la campaña de la Hambrain, yo no era el mismo, el hombre práctico y razonable de otra época. ¿Cómo? A propósito de Arthur P.M., sentía yo latir mi corazón como latía el de Dirk Peters. Al abandonar la isla Salal para ir al norte, hacia el Atlántico, se apoderaba de mí la idea de que esto era olvidarse de un deber de humanidad, el deber de ir a socorro de un infeliz abandonado en los helados desiertos de la Atlántida. ¿Verdad que pedir al capitán Lengui que aventurarse la goleta más allá de aquellos mares, obtener este nuevo esfuerzo de la tripulación después de tantos peligros perdidos para todo, fuera exponerse a una negativa? Y al cabo mi intervención sobraba entonces, y sin embargo yo comprendía que Dirk Peters contaba conmigo para defender la causa del pobre P.M. Un largo silencio siguió a la declaración del mestizo. Nadie pensaba en sospechar de la veracidad de éste. Había dicho, «Yo soy Dirk Peters». Era Dirk Peters. En lo que se refiere a Arthur P.M., que no hubiese vuelto a América, que hubiera sido separado de su compañero y arrastrado después con la canoa hacia las regiones del polo, eran hechos admisibles,
y nada autorizaba a creer que Dirk Peters no dijera la verdad. Pero que Arthur P.M. viviese aún, como el mestizo declaraba, que el deber mandase lanzarse en su búsqueda como él pedía, exponiéndose a tantos peligros nuevos, era cuestión distinta. Sin embargo, resuelto a apoyar a Dirk Peters, pero temiendo avanzar por terreno donde corría el riesgo de ser vencido desde el principio, empleé el argumento muy aceptable que ponía en el tapete la cuestión del capitán William Guise y los 5 marineros, de los que no habíamos encontrado huella en la isla Salal. Amigos míos, dije, antes de tomar resolución definitiva, lo prudente es mirar la cuestión con sangre fría. ¿No sería un eterno disgusto, un remordimiento grande abandonar nuestra expedición, tal vez en el momento en que tenía probabilidades de buen éxito? Reflexione usted, capitán, y ustedes también, compañeros. Hace menos de 7 meses que nuestros compatriotas fueron dejados con vida por el infortunado Peterson en la isla Salal. Si estaban aquí en tal época, y es indudable que desde hace 11 años, gracias a los recursos de la isla, habían podido asegurar su existencia, no teniendo nada que temer de los insulares, de los que una parte había sucumbido en circunstancias que ignoramos, y a la otra se había probablemente transportado a alguna isla vecina. Esto es la misma evidencia, y no creo que se pueda objetar nada en este razonamiento. Nadie respondió. No había nada que responder. Si no hemos encontrado al capitán de la James y a los suyos, continué animándoles, es que después de la partida de Peterson se han visto obligados a abandonar la isla Salal. ¿Por qué? En mi opinión, porque el terremoto la conmovió de tal forma que quedó inhabitable. Pero les habrá bastado con una embarcación indígena para ganar con la corriente del norte o una isla o algún otro punto del continente atlántico. No creo ir muy lejos afirmando que las cosas hayan pasado de este modo, y en todo caso lo que sé, lo que repito, es que nada habremos hecho si no continuamos las investigaciones de las que depende la salvación de vuestros compatriotas. Interrogué con la mirada a mi auditorio. No obtuve respuesta. El capitán Lengui, presa de la más viva emoción, inclinaba la cabeza, pues comprendía que yo tenía razón, que yo indicaba, al invocar los deberes de humanidad, la única conducta propia de gente de corazón. ¿Y de qué se trata?, añadí tras breve pausa. De flanquear algunos grados en latitud cuando la mar es navegable, cuando la estación nos asegura 2 meses de buen tiempo, y cuando nada tenemos que temer del invierno austral, cuyos rigores yo no os pido que desafíes. Dudaremos cuando la Hambrain está bien aprovisionada, su tripulación completa y sin ningún enfermo a bordo. ¿Nos atemorizarán imaginarios peligros? ¿No tendremos valor para ir más allá? Y mostré el horizonte del sur, mientras que Dirk Peters le mostraba también, sin pronunciar una palabra, con ademán imperativo que hablaba por él. Siempre los ojos fijos en nosotros y tan poca respuesta esta vez. Seguramente la goleta podría, sin gran imprudencia, aventurarse por aquellos parajes durante 8 o 9 semanas. Estábamos a 26 de diciembre, y en enero, febrero y aún marzo se habían efectuado las expediciones anteriores, las de Villiwansen, Biscoe, Kendall, Weldes, los que habían podido volver hacia el norte antes que el frío les cerrase toda salida. Además, si sus navíos no se habían aventurado tanto en las regiones australes como yo había pretendido de la Hambrain, no habían sido favorecidos, como nosotros podíamos esperar serlo en tales circunstancias. Hice valer estos diversos argumentos, espiando una señal de aprobación que nadie hacía. Silencio absoluto bajo todos los ojos. Y sin embargo, yo no había pronunciado una sola vez el nombre de Arthur P.M. ni apoyado la proposición de Dirk Peters de hacerlo, que encogimientos de hombros no hubieran respondido, y tal vez que amenazas contra mi persona.
Preguntábame yo si había o no conseguido llevar mis sentimientos al alma de mis compañeros, cuando el capitán Lengui tomó la palabra. Dirk Peters, dijo, ¿afirmas que Arthur P.M. y tú, después de vuestra partida de la isla Salal, habéis entrevisto tierras en dirección sur? Sí, tierras, respondió el mestizo. Islas o continente. Compréndame. Y allí yo creo, estoy seguro que P.M., el pobre P.M., espera que se vaya en su socorro. Allí esperan también quizás William Guy y sus compañeros, exclamé, a fin de llevar la discusión a mejor terreno. Y realmente aquellas tierras eran un punto tan fácil de tocar. La Hambrain no navegaría a la aventura, iría a donde era posible que se hubiese refugiado los sobrevivientes de la James. El capitán Lengui no volvió a hacer uso de la palabra, sino después de haber reflexionado algunos instantes. Y más allá del grado 84, Dirk Peters dijo, ¿es cierto que el horizonte está cerrado por esa cortina de vapores de la que el libro de Edgar Poe se habla? ¿La has visto tú con tus propios ojos? Y también esas cataratas aéreas y ese abismo en el que se perdió la canoa de Arthur P.M. Después de mirarnos a unos y a otros, el mestizo meneó su enorme cabeza. No sé, dijo. ¿Qué me pregunta usted, capitán? ¿Una cortina de vapores? Sí, tal vez, y también apariencia de tierras hacia el sur. Evidentemente Dirk Peters no había leído el libro de Edgar Poe, y hasta era probable que no supiera leer. Después de haber entregado el diario de Arthur P.M., él no se había preocupado de su publicación. Retirado a Illinois primero y a las Falkland después, nada sospechaba del ruido que la obra había hecho, ni del fanatismo e inverosímil desenlace dado por nuestro gran poeta a aquellas aventuras. Y además, no era posible que Arthur P.M., con sus propensiones a lo sobrenatural, hubiera creído ver cosas prodigiosas únicamente debidas al exceso de su imaginación. Entonces, y por primera vez desde el principio de esta discusión, se oyó la voz de James West. Yo no hubiera podido decir si el lugarteniente era de mi opinión y si mis argumentos le habían convencido. Él se limitó a preguntar: «Capitán, espero sus órdenes». El capitán Lengui se volvió a la tripulación. Antiguos y nuevos le rodeaban, mientras Hermet permanecía un poco apartado, dispuesto a intervenir si consideraba oportuna su intervención. El capitán Lengui interrogó con la mirada al contramaestre y a sus compañeros con los que podía contar. Ignoró si en su actitud notó a quien quisiese a la continuación del viaje, pero lo oí murmurar: si no dependiese más que de mí, todo me aseguré en su concurso. En efecto, sin una conformidad común no era posible lanzarse a nuevas aventuras. Harner tomó entonces la palabra y con rudeza dijo: «Capitán, hace 2 meses que abandonamos las Falklands. Mis compañeros fueron reclutados para una navegación que no debía conducirles más allá del banco de hielo, más lejos de la isla Salal». «¿No es así?», exclamó el capitán Lengui, excitado por la declaración de Harnet. «No es así. Yo os he reclutado para una campaña que tengo derecho a seguir hasta donde me plazca». «Perdón, capitán», respondió Hermet secamente, «pero hemos llegado donde ningún navegante ha llegado nunca, donde jamás se ha arriesgado ningún navío salvo la James. Así mis compañeros y yo pensamos que conviene volver a las Falkland antes de la mala estación. De allí usted puede volver a la isla Salal y hasta llegar al polo si eso le agrada». Un murmullo de aprobación se dejó oír. No había duda que Herne traducía los sentimientos de la mayoría, que precisamente estaba formada por los nuevos reclutados.
Ir contra su opinión exigía obediencia de aquellos hombres mal dispuestos a obedecer, y en estas condiciones venturarse a través de los lejanos parajes de la Antártica hubiera sido acto de temeridad y hasta acto de locura, que hubiera traído alguna catástrofe. James West intervino, y adelantado hacia Hearn, le dijo con voz amenazadora: ¿Quién te ha dado permiso para hablar? El capitán nos preguntaba, replicó Hearn. Yo tenía el derecho de responder. Y estas palabras fueron pronunciadas con tal insolencia que el lugarteniente, tan dueño de sí por costumbre, se disponía a dar libre curso a su cólera, cuando el capitán le detuvo con un gesto y dijo: Cálmate, James. Nada haremos a no estar todos de acuerdo. Después, dirigiéndose al contramaestre, añadió: ¿Qué opinas tú, Hurlengherli? Es muy sencillo, respondió el contramaestre. Yo obedeceré las órdenes de usted, sean las que sean. Nuestro deber es no abandonar a Williams Guy y a sus compañeros mientras probabilidad de salvarles. El contramaestre se detuvo un instante mientras varios marineros, Draft, Roger, Gratian, Stern y Burry daban inequívocas muestras de aprobación. En lo que concierne a P&M, añadió. No se trata de Arthur P&M, interrumpió vívidamente el capitán, sino de mi hermano William Guy y de sus compañeros. Y como yo viera que Dirk-Peter iba a protestar, le cogí por un brazo y aunque temblase de cólera se calló. No era oportuno momento para volver al caso de Arthur P&M. Creía que no había más recursos que fiar en el porvenir, aprovecharse de las circunstancias de aquella navegación y arrastrar a los marineros inconscientemente. Sin embargo, creí deber ayudar a Dirk-Peter de una manera directa. El capitán Lenguy continuó su interrogatorio. Quería conocer los nombres de aquellos con quienes podía contar. Todos los antiguos aceptaron sus proposiciones y se comprometieron a no discutir jamás sus órdenes y a seguirle tan lejos como a él le conveniera. Estos valientes fueron imitados por algunos de los reclutados, 3 solamente de nacionalidad inglesa. No obstante, parecióme que la mayoría participaba en la opinión de Hearn. Para ellos, la campaña de la Hambrain había terminado en la isla Salal. De aquí el que se negasen a ir más lejos o hiciesen demanda formal de poner el cabo al norte, a fin de flanquear el banco de hielo en la época más favorable de la estación. Eran unos 20 los que tal pretendían, y Harnett había interpretado sus sentimientos. Obligarlos hasta a que ayudasen a las maniobras de la goleta cuando ésta se dirigiera al sur hubiera sido provocarles a la rebelión. No quedaba más recurso que despertar su codicia. Entonces yo tomé la palabra y con voz firme, que a nadie hubiera autorizado para dudar de lo serio de mi proposición, les dije: Marineros de la Hambrain, escuchadme. Como diversos estados han hecho en sus viajes el descubrimiento de las regiones polares, yo ofrezco una prima a la tripulación de la goleta. Os daré $2,000 por cada grado que alcancemos más allá del paralelo 87. El ofrecimiento de $70 por persona no dejaba de ser tentador, y comprendí que había tocado en lo vivo. Voy, añadí, a firmar ahora mismo este compromiso. El capitán Lenguy será vuestro mandatario y las cantidades ganadas os serán entregadas a vuestro regreso, cualquiera que sean las condiciones en que se efectúa. Esperé el efecto de esta promesa, que no se hizo esperar. ¡Hurra!, gritó el contramaestre a fin de despertar el entusiasmo de sus camaradas, que casi unánimemente unieron sus hurras a los de él. Hearn no hizo oposición alguna. Siempre le quedaba el recurso de aconsejar a los demás en mejores circunstancias. El pacto estaba hecho, y para conseguir mis fines hubiera sacrificado mayor suma. Verdad que no estábamos más que 7 grados del polo austral,
y si la Hambrain llegaba a él, no me costaría más que $14,000. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 18 de la Esfinge de los Hielos.